Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Necesito ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. 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 Hola, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga y vamos a compartir en este día la palabra del Señor después de haberle pedido al Señor que renueve nuestras vidas. Realmente necesitamos ser renovados constantemente. Hoy quiero presentarte un pasaje que se encuentra en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Mientras lo buscas allí en tu Biblia, quiero preguntarte, ¿qué pensás que Dios espera de nosotros? Hay muchas personas que están sin respuesta a esta pregunta. No saben qué es lo que Dios quiere. Saben bien qué es lo que ellos esperan de Dios. Pero lo que no tienen bien en claro es qué espera Dios de ellos. Y quizá como religiosos y religiosas buscan agradar a Dios de la manera que tradicionalmente se lo han enseñado sus padres, sus abuelos, yendo a las iglesias, llevando ofrendas, prendiendo velas, pidiéndole o intercediendo a figuras religiosas que en los últimos tiempos la sociedad adoptada, el gauchito Gil, la difunta Correa, lo vemos tanto en los caminos, ¿no? Vemos una diversidad de búsqueda de Dios. ¿Y qué es lo que Dios espera de nosotros realmente?
Nadie creo que quiere vivir pensando que está agradando a Dios y darse cuenta al final de su vida que la ha desperdiciado totalmente y que no ha logrado lo que Dios esperaba. Qué frustración, ¿verdad? Y el profeta Miqueas comparte lo que Dios espera de nosotros en un versículo, simplemente en un versículo que resume el corazón de la vida cristiana. Un solo versículo, muy claro. El versículo 8 del capítulo 6 de Miqueas dice: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas: practicar la justicia, amar la misericordia, humillarte ante tu Dios. Para poder entender este versículo profundamente necesitamos pensar un momento en el contexto en el que Miqueas escribió esto. Miqueas fue un profeta del Antiguo Testamento que escribió al pueblo de Dios y los reprendió precisamente por ser religiosos por fuera, pero corruptos por dentro. Miqueas describió al pueblo de Dios como un pueblo idólatra, un pueblo que robaba de la propiedad de las herencias de los pobres y de las viudas, un pueblo violento, un pueblo mentiroso que solo buscaba sus propios intereses. Aquí podríamos agregar entre paréntesis: cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Esto me recuerda un poco, para distender un poco la reunión, un célebre tango escrito por Enrique Santos Discépolo, en la que él define la sociedad en la que está viviendo el siglo XX, que no ha cambiado, ¿no? El tango se llama Cambalache. Cambalache era el negocio, un local donde se vendían cosas de segunda mano, ¿eh? Ahí estaban las sillas viejas, el sillón de la abuela, cuadros, encontrabas todo lo que se había usado y que ya no les servía, los llevaban ahí para revenderlos. Y Enrique Santos Discépolos escribe: que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, varones y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Qué definición, ¿verdad?, de la sociedad de ese tiempo, que podríamos decir que lo del siglo XX podemos trasladarlo perfectamente al siglo XXI, y este tango, esta letra, se adapta totalmente a la sociedad en la que estamos viviendo. Y en una de las estrofas dice que herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. A veces se busca la religión acercarnos a Dios sin conocer a Dios, sin saber lo que Él quiere de nosotros, cómo quiere ser adorado y qué debemos hacer nosotros para agradarlo. Por eso que en los 2 versículos anteriores al versículo que hemos visto, al 8, es decir, en el 6 y 7, Dios describió a la religión vacía que estaba practicando en aquella época. Y quizá tenga mucho que ver con muchos que practican una religión vacía hoy también, donde la gente dice: está bien, yo sé que soy culpable, pero ¿qué tengo que hacer para limpiarme de mis pecados? Y en Miqueas 6 y 7, dice Miqueas: ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con un becerro de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10.000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? La religión vacía del pueblo de Dios quería comparar el perdón con una conciencia limpia. Era una religión de transacciones. Yo le doy algo a Dios para que Dios a mí me perdone.
Y estas personas parecían ser muy religiosas, pero estaban pecando aún con su religiosidad. Y Dios nos reprende a través del profeta. Dios nos agrada en montones de animales muertos ni en sacrificios grandes. Dios quiere corazones que valoren lo que Él valora y que seamos piadosos en la manera correcta. Y vemos en el versículo 8 tres cosas que Dios quiere de nosotros en vez de una religión muerta. Y practicar estas tres cosas no nos aseguran la salvación, sino que nos muestran cómo se ve la vida de alguien que agrada a Dios. Hay tres características de aquellas personas que agradan a Dios que son: primera, practicar la justicia. Un hombre o una mujer que agrada a Dios es un hombre y una mujer que practican la justicia. Y practicar la justicia es hacer lo que es justo. Ser imparcial es vivir una vida íntegra. Tratar a los demás de la misma manera que Dios quiere, de la misma manera que nosotros pretendemos que nos traten. Es no pedir ni aceptar sobornos, no favorecer a nadie, no oprimir a los pobres o vivir egoístamente para nosotros solos. En el capítulo 3 de Miqueas, versículos 1 y 2, Miqueas reprendió ahora no al pueblo, sino a los líderes, a los que tenían que saber cómo guiar al pueblo. Y les dice: ¿acaso no les corresponde a ustedes conocer la justicia? Ustedes odian el bien y aman el mal. Y practicar la justicia es todo lo opuesto, es amar el bien y odiar el mal. De manera que va a influenciar nuestros pensamientos y nuestras acciones hacia los demás. Y hay tantas injusticias en el mundo, mis hermanos, que Dios quiere más que nunca que nosotros, sus hijos, sus hijas, reflejemos un carácter justo. Quiere que bendigamos a otras personas practicando la justicia. Como les decía, hay tantas injusticias grandes como la esclavitud sexual, el robo, el racismo, el asesinato, las violaciones. Ahora quieren legalizar el aborto. Y hay otras injusticias que parecen más pequeñas, pero todavía son serias. Defraudar en los impuestos, robar el tiempo a nuestro empleador o hablar una verdad a medias con la intención de engañar. Y Dios odia estas cosas. Él nos llama a practicar la justicia en cada área de nuestra vida pública y privada. Y esto significa hacer lo bueno aun cuando nos cueste. Servir a los demás aun cuando no tenemos gana, aun cuando estamos cansados. Defender los derechos de los pobres, de los oprimidos. Vivir una vida íntegra y santa aun cuando estamos a solas. Practicar la justicia es no callarnos cuando hay injusticias. ¿En cuáles de estas áreas Dios te está llamando a practicar la justicia? La segunda característica de una persona que agrada a Dios es amar la misericordia. Y es interesante que no dice que debemos practicar la misericordia, como si fuera simplemente un hecho. Dice amar la misericordia. O sea que se está refiriendo a un afecto del corazón. La misericordia es compasión mostrada a alguien que no la merece. Y los que aman la misericordia quieren mostrarla en cada oportunidad que tienen. Esto significa que como seguidores de Cristo hay que perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Cuál será nuestra actitud hacia aquellas personas que nos han causado daño? Naturalmente, nos produce enojo y queremos venganza, ¿verdad? En los tiempos de Miqueas, el pueblo idólatra no mostraba misericordia, sino que eran violentos, vengativos, mentirosos. Se aprovechaban de sus vecinos y así quebrantaban la ley de Dios. Sabían que necesitaban la misericordia de Dios, pero ellos no ofrecían misericordia hacia los demás. Y nosotros sabemos que Dios ofrece misericordia
porque podemos verla en el supremo ejemplo de misericordia que Dios mostró para cada uno de nosotros al ofrecer en la cruz del Calvario a su único Hijo para que nosotros fuéramos perdonados. Jesús murió en nuestro lugar y tomó el castigo de nuestros pecados en su propio cuerpo. Si repito la pregunta que se hacían los pecadores del tiempo de Miqueas, ¿cuánto cuesta limpiarme de mis pecados? Aquellos se preguntaban, ¿cómo podría acercarme al Señor y postrarme ante Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10.000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Y ellos no encontraban la respuesta, hasta que Miqueas dice cuál es, en el versículo 8, lo que Dios espera. Y la respuesta que podemos obtener nosotros hoy, con la claridad que nos da el Señor a través de la lectura de la palabra, es que solo podemos limpiarnos de nuestros pecados por la preciosa sangre del Cordero de Dios. Nuestra redención costó la preciosa sangre del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Solo por esa sangre nosotros somos redimidos y rescatados cuando vamos a Él con una actitud humilde, confesando nuestros pecados y reconociéndolo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien practicaba la justicia cada segundo de su vida, voluntariamente salvó a sus pecadores ofreciendo la vida. Salvó a personas como vos y como yo, que no la merecíamos. Y en este mismo libro de Miqueas se muestra la gran misericordia de Dios. En el capítulo 7, versículos 18 y 19, dice el profeta: ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Y así pasa cuando nos arrepentimos, cuando vamos humillados delante de Dios y reconocemos nuestra falta de justicia, nuestra falta de misericordia, nuestros pecados que hemos venido arrastrando, porque hemos vivido gran parte de nuestra vida y todavía seguimos viviendo con la influencia del mundo, rodeado de gente que no ama a Dios y que ama delinquir. Pero mirá lo que dice la palabra de Dios, que arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Cuando esos pecados son confesados y hay un verdadero arrepentimiento, hay perdón. Yo no sé si algunos de ustedes han estado en un barco y se les cayó al agua el celular o los lentes del sol. A mí me pasó una vez, fui a navegar con un amigo, con un velero, y tenía unos anteojos nuevos, de esos de marca, de sol, de los buenos. Y me los había sacado por un instante para limpiarlos y los apoyé en mis piernas. Y en ese momento el que estaba piloteando el barco viró y el velero se inclinó por la fuerza del viento y mis preciosos anteojos que estaban sobre mis rodillas resbalaron y se cayeron al agua. Nunca pude encontrarlos. No me arrojé, por supuesto, no para buscarlos, pero quiero decirte con todo esto, con este ejemplo risueño, pero costoso, que así pasa con nuestros pecados. Se pierden para siempre en el fondo de la mar. Y esa es la realidad. Pero es igual con el perdón que Dios nos ofrece a nosotros. Él arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Dios nos va a castigar por esos pecados del pasado que ya han sido redimidos por la sangre de Cristo.
estar allí en el fondo del mar y nos da un perdón completo. ¿No te parece maravilloso? Por eso hay de aquellas personas que todavía siguen lamentándose por algún error que cometieron hace mucho tiempo atrás y lo confesaron y se arrepintieron, pero el enemigo sigue hablándoles a sus oídos. Y ellos oyen más la voz del enemigo que la voz de Dios, que dice: pero si ya lo arrojé al fondo del mar, ya ni me acuerdo cuál fue tu pecado. Esa es la misericordia que tiene el Señor por nosotros. Esa es la misericordia. Esto es lo que nos da poder de mostrar misericordia a otras personas. ¿A quiénes en tu vida necesitas mostrarle misericordia? Ya sea perdón, servicio a personas que necesiten ayuda y quizás no lo merezcan, o amando a esa persona que no te ama a vos. Para amar la misericordia necesitamos recordar la misericordia de Dios para con nosotros y darnos cuenta que Dios puede ministrar su misericordia también a través de nosotros. Somos canales para poder llegar a otras personas con misericordia. Tenemos la gran oportunidad de ser sus manos y sus pies en este mundo perdido que anhela tanta misericordia. El tercer aspecto que nos decía Miqueas en el capítulo 6, versículos 8, que es lo que Dios espera de nosotros, es humillarnos ante nuestro Dios. Y yo prefiero una traducción como la Biblia de las Américas, que en vez de traducirlo humillarnos ante Dios, lo traduce como andar humildemente con tu Dios. Enfatiza esta traducción que humillarnos ante Dios no es algo que hacemos de vez en cuando y después volvemos a hacer lo que queremos. Andar humildemente ante tu Dios refleja un estilo de vida. Andar diariamente humillándonos ante Dios, recordando que Dios es Dios y que nosotros somos sus criaturas, simples pecadores y pecadoras redimidos por la sangre de Cristo, que necesitamos de su gracia, gracia que solo Cristo Jesús nos ofrece. Las primeras dos características que vimos, practicar la justicia y amar la misericordia, van dirigidas hacia el prójimo. Pero esta última cosa es algo que trata de nuestra relación con Dios. Andar humildemente delante de nuestro Dios está directamente relacionada con Él. Y para ello necesitamos cultivar una relación con Él, escuchando su voz en la lectura de su palabra, dándole nuestras alabanzas, presentándole también nuestras cargas y nuestras peticiones en oración. Necesitamos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia, el pecado. Hay que querer seguir y agradar a Cristo más que a cualquier otra cosa en esta vida. Y no tratar de comprar nuestra aprobación con sacrificios, con métodos, con prácticas religiosas que Dios no pide. Dios ya hizo el único sacrificio que era necesario. Y ese sacrificio fue el de su Hijo en la cruz de Calvario, que nos da la oportunidad de disfrutar de una relación íntima con Él. Cuando andamos humildemente con nuestro Dios, nuestra vida se hace eco de lo que también Miqueas dice en el capítulo 4, versículo 5. Todos los pueblos marchan en nombre de sus dioses, pero nosotros marchamos en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. ¿Será esta nuestra manera de vivir?
¿Estamos viviendo en nuestra vida este tipo de vida que Dios quiere? ¿Estamos amando la justicia? ¿Estamos amando la misericordia? ¿Estamos desarrollando una relación íntima con nuestro Dios que nos permite andar humildemente delante de Él? Todos los pueblos marchan en nombre de sus dioses. Hoy hay miles y miles de religiones. Todas ellas buscan que el hombre pueda acercarse a Dios. Y Dios nos ha dado la verdadera religión, que es Él acercándose a nosotros, en la persona de Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Cuál es la motivación de tu religión? ¿Cuál es la motivación tuya al asistir a la iglesia? Hay personas que adoran al gauchito Gil, a la difunta Correa, otros a Buda, otros siguen la doctrina de Mahoma. Diversas religiones, miles de religiones. En la India, por ejemplo, dicen que hay miles de religiones. Adoran a dioses como representados en ratas, las famosas vacas que andan caminando por las calles. Qué diferencia, Ellos las cuidan y las protegen. Nosotros vemos un asado, una vaca, y ya estamos pensando en el asado. Pero ¿cuál es la motivación de tu verdadera religión? No es solamente asistir a la iglesia. ¿Cuáles son las motivaciones de nuestras interacciones con las demás personas? Sean familiares, sean vecinos, pobres o sean enemigos. No necesitamos preocuparnos más por lo que Dios espera de nosotros. No necesitamos más hacer sacrificios extraordinarios como antes, que no lo sabíamos. Hoy Dios nos dice claramente qué es lo que Él espera de nosotros. Y nos dice: ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Yo deseo que Dios escriba este versículo en nuestros corazones y lo escriba de tal manera que el mundo pueda ver a Cristo reflejado en nosotros. Que nuestra manera de vivir se vean estas tres características, que es lo que Dios espera de nosotros. Que seamos hombres y mujeres que practicamos la justicia, que amamos la misericordia y que andamos por la vida con una actitud humilde delante de nuestro Dios. Yo quisiera orar antes de terminar esta reunión, antes de alabar al Señor junto con todos ustedes, orando para que realmente Dios nos permita que este versículo se grabe en nuestro corazón, más que en la memoria, en nuestro corazón. Y le pidamos al Señor: Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias que no necesitamos adivinar lo que vos querés de nosotros. Gracias porque nos has revelado lo que esperás, lo que deseás. Por eso pedimos en este día que con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos entender estas verdades en las partes más profundas de nuestra vida, de nuestros corazones, para poder vivir este mensaje de manera que glorifique a Jesucristo cada una de nuestras vidas. Y sirvamos a nuestro prójimo de la misma manera en que Jesucristo vino a servirnos. Señor, todo esto lo atesoramos y te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pidamos al Señor diariamente que nos renueve, que renueve nuestra vida, y que la palabra inculcada, la palabra impartida en cada sermón, en cada lectura de la Biblia, se grabe en nuestra vida y nos ayude a modificar todo lo que tiene que ser modificado, a desechar lo que hay que desechar y a tomar todo lo precioso que Dios tiene para nosotros. Y esto es maravilloso. Por eso yo
acepto y comparto el pensamiento que tienen algunos, que la vida cristiana, lejos de ser monótona y aburrida, o el opio de los pueblos, como dijo alguien, es una aventura maravillosa, digna de ser vivida. Y yo espero que vos la vivas. Que Dios te siga bendiciendo. Mi corazón es tuyo, Dios. Me entrego a ti, me entrego a ti. Mi corazón es tuyo, Dios.